Muy bien, mis hermanos, estamos mejorando el tiempo de reconexión. Muy bien. Entonces estamos en el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas. Y dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra primogénito nos da a entender que era el primer hijo de María, pero no el último, no necesariamente el último. Como vamos a estar estudiando más adelante, María tuvo hijos con José, tuvo más hijos, medio hermanos del Señor Jesús. Y dio a luz a su hijo. La pregunta es, en dónde dio realmente a luz María? ¿Dónde nació el Señor Jesús? Dice el versículo 7, y lo envolvió en pañales. La palabra pañales aquí y envolver significa literalmente eso, envolver. Un pañal de aquel entonces era un trozo de tela de paño cuadrado y en una esquina tenía cosido una tira larga del mismo paño. Y lo que hacían en aquel entonces era, por supuesto, envolverle la colita al niño con el pañal, con el cuadrado como tal, y luego a partir de la punta darle vueltas, envolverlo literalmente hasta el cuello para poder mantenerlo caliente. Cuando dice ahí lo envolvió en pañales, eso fue lo que hizo María. El niño nació, le puso una tela y lo enrolló totalmente en esa tela para mantenerlo caliente. Luego dice, y lo acostó en un pesebre. La palabra pesebre no es un establo, no es ese pesebre que nosotros vemos y nos han enseñado en diciembre, ¿no? No es eso. La palabra pesebre significa comedero. Hagan de cuenta o imagínense una batea, lo que nosotros llamamos una batea, en la cual se le sirve la comida a los animales. Eso es un pesebre. Lo único que encontró María fue ese lugar para ponerlo como cuna. Y esos pesebres, o esa batea, para que me entiendan, generalmente se ponía al interior de una cueva que se abría o se labraba en la piedra caliza de aquel entonces. Y en ese hueco solamente se ponía la comida, el forraje para los animales y la batea para servirles la comida. No más. Por eso algunos historiadores dicen que lo más probable es que el Señor Jesús nació al aire libre. Porque dice allí que no había lugar para ellos en el mesón. Un mesón en el tiempo bíblico, en el tiempo del Señor Jesús, no es más que una casa que consta de un patio grande central y alrededor de ese patio grande central hay habitaciones, una pegada a la otra con su puertica para entrar. Eso es un mesón. Y en la parte trasera del mesón, por lo general, había un pedazo de montaña o había una loma pequeñita y ahí era donde se abría el hueco como una especie de caverna pequeña para para poner allí el pesebre para servirle la comida a los animales. En aquel entonces la gente llegaba a estos lugares y pedía posada y se podía quedar una sola vez. Lo único que les ofrecía el mesonero o el dueño del lugar era un lugar donde poder amarrar los animales, comida para los animales y un lugar donde pudieran cocinar. La comida la tenían que llevar ellos, no más. Ahora estamos hablando de un pueblo.
No estamos hablando de una gran ciudad, un pueblo muy pequeñito. Entonces los mesones eran muy pequeñitos. A veces muchas personas dicen, uy, no, ese mesonero de ese día, qué mala gente, no lo recibió, ¿cómo se le ocurre? Posiblemente ya estaba fuera de sus límites, no había lugar, no existían hoteles grandes. Era un pueblo muy pequeño, quizás era una casa pequeña, no había más dónde. Por eso algunos de los historiadores dicen lo más probable es que María entró a ese patio principal grande y no alcanzó a más. Ahí en el suelo, en medio de la noche, al aire libre, tuvo que dar a luz. Y luego de eso lo único que encontró fue ese lugar donde le daban de comer a los animales. Quizás lo tapó de paja, como se ve en la foto, envolvió al niño y lo puso allí. Esa es la historia del nacimiento del Señor Jesús. Fíjense que ahí no estamos hablando de un hotel 5 estrellas. Fíjense que en ninguna parte aparecen burros ni bueyes que calentaran al niño. No hay otras cosas ahí alrededor. Fíjense todo lo que tuvieron que pasar José y María después de 145 kilómetros de travesía. A todo esto, toda esta imagen que ustedes pueden tener en la cabeza, añádanle lo siguiente. Ese niño que acaba de nacer es el dueño y creador de todo el universo. Ese bebé es el rey de reyes y señor de señores. Ese niño puesto ahí sobre un pesebre vino al mundo a morir clavado en un madero por tus pecados y por los míos. Entendiendo esto, uno se preguntaría, ¿cómo es posible que Dios Todopoderoso, ahora encarnado, haya tenido que nacer de esta manera? Si es Dios Todopoderoso, ¿por qué? Tengo 3 puntos que el teólogo y comentarista Matthew Henry me mostró y quiero compartir con ustedes. Primero, o en primer lugar, porque el pecado que hay en nosotros nos hace ver como un niño abandonado, indefenso y solitario. Dios en su gloria, en su trono de gloria, necesitaba entender cuál es nuestra triste situación en la tierra. Y él mismo la experimentó incluso desde su mismo nacimiento. Jesucristo, Dios Todopoderoso, con todo su poder, entendió y comprendió nuestra triste situación de abandono e indefensa frente a todo lo que podamos hacer desde su nacimiento. En segundo lugar, él supo bien cuán poca voluntad hay en los hombres para alojarnos los unos a los otros, para hospedarnos los unos a nosotros, para alimentarnos los unos a nosotros, y al mismo tiempo cuán grande egoísmo y dureza en el corazón hay en la sociedad humana. Por esos días, mis hermanos, era casi una obligación para un judío acoger a los que viajaban, a los viajeros. Era casi una obligación, un privilegio. Pero ese día en especial, habían otras prioridades. Estaba lleno, quizás el mesonero estaba ocupado, los demás cada uno estaba en su cuento. No había manera de decir, estoy aquí, necesito de ustedes. ¿Dónde José y María podrían amarrar un trapo rojo en la ventana para pedir ayuda? Lo único que se les ofreció fue un hueco en una piedra donde pudieran acostar el niño. El Señor Jesús, en su nacimiento, vio cómo funciona realmente el corazón del hombre. Lo experimentó en carne propia. Él mismo lo sintió.
Y en tercer lugar, cuando por fe vemos al Hijo de Dios que es hecho hombre, yaciendo en un pesebre, bajo las condiciones reales en las que están descritas en la palabra de Dios, ¿dónde queda nuestra vanidad? ¿Dónde queda nuestra ambición? ¿Dónde quedan nuestras envidias? Si el Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de absolutamente todo en humildad, era para demostrarnos que nuestra vanidad, nuestra ambición y nuestra envidia no sirven para nada. No solo de pan vivirá el hombre. Es una frase que explica perfectamente esta situación. La situación del nacimiento del Señor Jesús en la casa de pan, pero también la situación que estamos atravesando en el mundo hoy día, hermanos. El mundo confinado pide alimento físico, pero lo que realmente necesita a gritos es alimento espiritual. Pareciera una situación como la del tiempo del nacimiento del Señor Jesús. En estos momentos de confinamiento la gente necesita de Cristo. Es un momento en que, gracias al Señor, ha podido utilizar para avivar ese alimento espiritual en las familias. ¿No les ha pasado que ahora tienen tiempo para leer sus Biblias? ¿Por qué antes no? ¿No les ha pasado que ahora tienen tiempo para compartir con sus hijos acerca de la palabra de Dios? ¿Por qué antes no? Y eso no solo nos pasa a nosotros, a los no creyentes también. El Señor sabe cómo hace las cosas. Todo esto que está sucediendo, mis hermanos, no se ha salido del control de las manos de Dios. Ese alimento espiritual, ese pan de vida que es Cristo, ese niño que nacería en Belén, en la casa de pan y que diría, yo soy el pan de vida, eso es lo que debe interesar y eso es lo que debemos estar proclamándole a los que no le conocen. Por eso, mis hermanos, en estos momentos debemos entender y hacer entender a los demás. Primero, que el pecado nos deja indefensos, tristes y desamparados, como estuvo el niño Jesús recién nacido. Segundo, debemos hacer entender a los demás que no es un momento para hacer crecer el egoísmo o la avaricia o el egocentrismo o el amor al dinero, el rechazo a los pobres o el odio a los ricos. No es el momento para eso. El momento para nosotros como iglesia es demostrar el amor y la misericordia del Señor para los necesitados. Ayudemos con liberalidad, mis hermanos, pero no solo de manera física, también espiritual. Es un excelente momento para mostrar la palabra de Dios. En tercer lugar, mis hermanos, esa es la labor, ese es el llamado. Cuando contemplamos al Hijo de Dios naciendo de una manera tan humilde, así con humildad debemos mostrarlo al mundo. Mostrar que Dios tiene el control en medio de esta situación. Mostrar que Dios quiere hacer un avivamiento en el corazón de muchos que no tienen el alimento espiritual que quiere dar el Señor. El mundo necesita el pan de vida eterna. Ese pan de vida eterna tiene un nombre, se llama Jesús. Y la labor nuestra, mis hermanos, como iglesia, es precisamente esa: dar ese alimento espiritual a todos los que lo necesitan. Pongan o no pongan trapos rojos o lo que sea en sus ventanas. Demos ese alimento espiritual. Aprovechemos este tiempo para hablar de Cristo. Hagamos estudios a través de WhatsApp. Mostrémoslo a través de Zoom. Pongamos versículos donde quieran ustedes en todas las redes sociales. Mostremos la necesidad de Cristo y que el Señor haga su perfecta voluntad en este mundo que está tan agobiado en esta situación. Oremos, mis hermanos. Señor amado, es un privilegio volver a tu palabra, por la cual te agradecemos, Señor, en esta mañana, por todas las verdades que nos muestras. Señor, ayúdanos a ser humildes, como tú, el dueño de todo, todopoderoso, se hizo humilde al punto de nacer en una situación como la que hemos visto. Señor, ayúdanos a nosotros como padres a ser conscientes de lo que hacemos con nuestros hijos,
A veces procuramos consentirlos, darles lo que quieren, llenarlos de cosas, darles alimento físico, todo el que quieran, comprarles cosas que para nada aprovechan en el espíritu. Y a veces descuidamos el alimento espiritual. Señor, ayúdanos a ser buenos padres en nuestros hogares. Que en tu perfecta voluntad haya un avivamiento genuino en el corazón de nuestros hijos y de nuestras esposas, de nosotros mismos. Y que a través de lo que tú hagas en nosotros, Señor, también podamos mostrar tu amor y misericordia a nuestras familias, padres, hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, abuelos, que todavía no te conocen, Señor, que siguen pensando en dinero y en cosas físicas, pero su espíritu aún está muerto porque no tienen una relación contigo. Señor, te damos gracias por este tiempo de confinamiento y la manera en que estás obrando en los corazones en todo el mundo. Úsanos, Señor. Danos disposición para ser siervos útiles a ti, desde donde estemos encerrados. Podamos llevar tu palabra, tu mensaje, las buenas nuevas de salvación, dando ese alimento espiritual, el pan de vida eterna que es tu Hijo Jesús. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de aquel que murió por nosotros en la cruz, Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, pastor. Gracias, mis hermanitos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, Gracias, pastor.